¿Y si te dijeran que una joven inocente fue a punto de ser condenada por un crimen que no cometió solo por ser pobre, y que el juez más temido del país arriesgó todo por ella? Esta no es una historia común, es una historia de justicia, amor y redención. Si esta historia ya tocó tu corazón en estos primeros segundos, suscríbete al canal, porque tú, con tu apoyo, eres quien nos da fuerza para seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Clara Méndez salía del turno nocturno en la panadería del barrio cuando recibió la llamada que cambiaría su vida. La policía la esperaba en la puerta de su casa. Su abuela, enferma, apenas pudo alzar la voz mientras los oficiales registraban la vivienda con indiferencia. El gerente de un supermercado de lujo la había denunciado por robo. Según las cámaras, Clara había sido vista escondiendo productos en su mochila. No importó que ella jurara no haber puesto un pie allí ese día. Las pruebas hablaban por sí solas. Su nombre, hasta entonces limpio, fue manchado de inmediato por los titulares de los noticiarios locales. La sala del tribunal estaba abarrotada. El caso, por su componente mediático, había despertado el morbo de la opinión pública. La ladrona pobre que se atrevió a robar donde no le corresponde, decía uno de los comentaristas. Clara, sentada frente al estrado, no derramó una lágrima. Sostenía la mirada con una dignidad que contrastaba con la humillación que vivía. Su abogado de oficio apenas articulaba una defensa, abrumado por las pruebas que lo aplastaban. El video, de seguridad, los testimonios contradictorios, y la mochila hallada con los productos aún etiquetados. Cuando Maximiliano del Valle ingresó a la sala, el silencio fue absoluto. Su presencia imponía respeto, traje impecable, expresión severa, mirada de hielo. Era conocido por su mano dura, por dictar sentencias en tiempo récord y por no dejarse influenciar por emociones. Desde el estrado la observó detenidamente. La joven no parecía una criminal. Había en su postura algo que desentonaba con el expediente. No obstante, su deber era claro: aplicar la ley. Sin embargo, algo lo descolocó. No fue su voz temblorosa ni su ropa humilde, sino esos ojos que no pedían compasión, sino justicia. Por primera vez en años, dudó. Maximiliano no estaba acostumbrado a las dudas. Su vida era una sucesión de certezas construidas a fuerza de juicios rápidos y sentencias firmes. Pero esa noche, al repasar el expediente en su despacho silencioso, algo lo inquietó. Leyó cada línea, cada informe, cada testimonio. Las imágenes de las cámaras no eran concluyentes. La joven aparecía, sí, pero el ángulo era pobre y la grabación tenía cortes. El informe pericial no descartaba manipulación. Aún así, todo apuntaba a su culpabilidad. Entonces, ¿por qué sentía que algo no encajaba? Encendió un cigarro, algo que solo hacía cuando el pasado lo perseguía. Y esa noche, lo perseguía con fuerza. La imagen de Clara frente a su abuela en silla de ruedas, en la visita domiciliaria que había ordenado por impulso, no salía de su mente. El lugar era diminuto, apenas un cuarto con cocina, pero impecable. No había rastros de ostentación ni indicios de doble vida. La abuela, con voz entrecortada por el asma, lo miró a los ojos y dijo: «Mi niña no tiene tiempo ni para soñar, mucho menos para robar». Eso lo golpeó más que cualquier argumento jurídico. ¿Por qué una mujer con 3 empleos, sin antecedentes, sin tiempo para respirar, arriesgaría todo por un robo menor? No era lógica, era instinto. Y Maximiliano, por primera vez, decidió confiar en uno que no era el suyo. Volvió al supermercado de madrugada, sin escoltas ni toga. Caminó por los pasillos, observó los ángulos de las cámaras, habló con empleados que no habían testificado. Algunos recordaban a Clara como clienta habitual, siempre pagando en 1900 más efectivo. Otros dudaban de la acusación. Uno de ellos, un joven reponedor, murmuró: «No fue ella, pero tengo miedo de decirlo».
Esa confesión informal, sin peso legal, hizo temblar algo en su interior. ¿Cuántos inocentes había condenado por no escuchar más allá de lo evidente? ¿Por qué esta muchacha, de entre todas, lo hacía cuestionar su forma de ver el mundo? La pregunta lo acompañó hasta su cama vacía, donde no pudo conciliar el sueño. El día siguiente comenzó con una tensión inusual en el tribunal. Maximiliano, puntual como un reloj, llegó con el ceño más fruncido que de costumbre. Nadie lo notó, excepto Clara, que lo observaba en silencio desde su rincón. Algo en su caminar había cambiado. Durante la audiencia, el fiscal pidió la condena inmediata, argumentando que todo estaba claro. El abogado defensor apenas se atrevió a refutar. Maximiliano los escuchó con paciencia inusual, tomando nota de cada palabra, pero su mente estaba en otra parte. En esa conversación nocturna, en la duda del joven trabajador, en la voz temblorosa de la abuela. Sabía que su reputación estaba en juego si vacilaba, pero también sabía que la justicia no siempre se alinea con los titulares. Pidió una prórroga de 48 horas. Todos en la sala se miraron sorprendidos. No era su estilo. Algunos pensaron que había enfermado, otros que estaba preparando una sentencia ejemplar. Pero él, en silencio, ya había comenzado su propia investigación. Mandó a revisar los videos con un perito externo, rastreó las compras habituales de Clara en el sistema del supermercado y hasta hizo algo que nunca había hecho en años de carrera. Visitó a sus vecinos. Todos coincidieron en lo mismo. Esa niña no es una ladrona. Uno incluso mostró una cámara propia de seguridad que apuntaba hacia la entrada del mercado. En la grabación se veía a Clara pasar, sí, pero sin entrar. La hora no coincidía con la del supuesto hurto. Con cada nuevo detalle, la verdad emergía, frágil pero luminosa. Clara no solo era inocente, estaba siendo usada como chivo expiatorio. Alguien dentro del supermercado necesitaba un culpable fácil, alguien sin recursos para defenderse, alguien con el perfil perfecto para que nadie dudara. Maximiliano, frente a ese rompecabezas, sintió una mezcla de rabia y algo que no sentía desde hace años: compasión. Se preguntó cuándo había dejado de mirar a las personas como seres humanos y había comenzado a verlas solo como expedientes. Miró por la ventana de su despacho, con la ciudad a sus pies, y supo que estaba ante una encrucijada. Ya no se trataba solo del caso, sino de él mismo. La mañana del veredicto llegó con un cielo encapotado. Clara se presentó con la misma ropa sencilla de siempre y los ojos firmes, aunque cansados. En la sala, un murmullo constante corría entre los presentes. Todos esperaban una condena rápida, una sentencia que cerrara el caso con eficiencia. Pero cuando Maximiliano del Valle tomó la palabra, algo en su tono hizo que el silencio se apoderara del lugar. No leyó un discurso, no citó leyes, ni recurrió a tecnicismos. Solo habló de justicia. Contó cómo, al revisar a fondo el caso, encontró incoherencias, omisiones y manipulaciones. Reveló que Clara no estaba en el lugar del robo a la hora señalada. Su voz, por primera vez, no sonaba de piedra. Sonaba humana. El fiscal intentó protestar, pero Maximiliano lo detuvo con un gesto. Sentenció la libertad inmediata de Clara Méndez y ordenó la reapertura del caso para investigar responsabilidades dentro del supermercado. El estruendo en la sala fue inmediato. Algunos aplaudieron. Otros murmuraron con incredulidad. Clara no dijo nada. Solo se cubrió el rostro con las manos y por primera vez dejó que las lágrimas corrieran. No de tristeza, sino de alivio. Maximiliano bajó del estrado y la observó desde lejos. Esa joven que había removido su alma con solo mirarlo, había demostrado que la verdad no necesita gritar, solo resistir. En los días siguientes, la prensa estalló con titulares contradictorios. Unos lo llamaban héroe, otros traidor del sistema. Su círculo más íntimo lo acusó de debilidad, de haber cedido ante un rostro bonito. Pero él, en el fondo, sabía que había hecho lo correcto.
Volvió a su enorme casa vacía y pensó en Clara. No por deseo, al menos no todavía, sino por lo que ella representaba, una segunda oportunidad. Para ella, para él, para lo que la justicia podía hacer si dejaba de actuar como una máquina. Mientras tomaba su café frente al ventanal, supo que no sería el mismo. Y en algún rincón de la ciudad, Clara también sabía que, aunque había sido liberada por un juez, quizás había salvado al hombre. Clara intentó volver a la normalidad, pero nada era como antes. En el barrio, la miraban con una mezcla de orgullo y recelo. Algunos la trataban como heroína, otros aún dudaban de su inocencia. Ella, sin embargo, no buscaba reconocimiento, solo quería recuperar sus 3 empleos y seguir cuidando a su abuela. Pero había perdido 2 de ellos, y el tercero la mantenía con turnos reducidos. La injusticia le había dejado cicatrices invisibles, y el miedo a ser juzgada de nuevo le pesaba cada día. Aún así, su dignidad permanecía intacta. No suplicó, no rogó. Caminaba con la frente alta, aunque el mundo la siguiera señalando. Una tarde, mientras Clara barría la vereda de su casa, un auto negro se detuvo frente a ella. Era Maximiliano. Bajó sin escoltas, sin toga, solo con una camisa sencilla que lo hacía parecer menos juez y más hombre. Se acercó con cautela, como quien pisa un terreno desconocido. «Solo quería saber si estás bien», dijo. Ella lo miró en silencio. No sabía qué responder. Aquel hombre había cambiado su destino, pero también lo había observado en 1906, su momento más vulnerable. Había visto su miedo, su desesperación, su verdad. «Estoy sobreviviendo», contestó finalmente, y por primera vez, él sonrió. Una sonrisa leve, sincera, que desarmaba más que cualquier sentencia. Desde aquel día, comenzaron a verse con frecuencia, no como juez y acusada, sino como 2 almas que, por caminos opuestos, habían llegado a la misma encrucijada. Él la ayudaba discretamente, sin invadir su espacio. A veces le conseguía trabajos temporales. Otras, simplemente la escuchaba. Clara se resistía a depender de él, pero no podía negar que su presencia la tranquilizaba. Maximiliano, por su parte, se encontraba deseando lo inesperado: verla reír, escuchar su voz, caminar a su lado sin sentir el peso del mundo en los hombros. No sabía si era amor o redención. Solo sabía que, junto a ella, la vida volvía a tener matices. Las visitas se convirtieron en rutina, y la rutina en necesidad. Clara y Maximiliano compartían silencios largos y conversaciones sencillas que decían más que 1000 discursos. Él le hablaba de libros, de música clásica, de su infancia en una casa enorme donde todo era perfecto menos el amor. Ella, en cambio, le contaba de su niñez entre calles de tierra, juegos con los vecinos y noches enteras cuidando a su abuela con fiebre. Eran mundos distintos, pero sus heridas se reconocían sin palabras. Cada tarde que pasaban juntos, el muro entre ellos se hacía más delgado, hasta volverse casi invisible. Y cuando sus manos se rozaron por accidente, ninguno se apartó. Una noche, la abuela de Clara empeoró. Maximiliano la llevó en su propio auto al hospital público más cercano. Permaneció a su lado toda la madrugada, sentado en un rincón de la sala de espera. Observaba a Clara caminar de un lado a otro, intentando no derrumbarse. Cuando ella se dejó caer en la silla junto a él y apoyó la cabeza en su hombro, Maximiliano sintió algo que nunca había sentido: pertenencia. No era compasión, ni culpa, ni deseo. Era el anhelo de quedarse, de cuidar, de ser parte de algo que no se podía comprar con dinero ni imponer con poder. Esa noche, entre luces frías y murmullos de enfermeras, supo que su corazón, por años dormido, volvía a latir. La abuela se recuperó lentamente, y Clara volvió a sonreír. Una sonrisa tímida, agradecida, que lo desarmaba por completo. Maximiliano comenzó a visitarlas con más frecuencia,
trayendo medicamentos, víveres, libros, siempre con la excusa perfecta, siempre sin admitir lo evidente. Pero el barrio ya murmuraba: ¿qué hace un juez con una muchacha pobre como ella? Y debe haber un interés oculto, decían. Clara lo notaba, y eso la incomodaba. No quería ser vista como una mujer que debía su libertad a un favor, mucho menos como alguien que se aprovechaba. Y aunque su corazón empezaba a latir más fuerte cada vez que lo veía, comenzó a tomar distancia. El miedo al juicio ajeno aún la seguía condenando. Maximiliano sintió el cambio de inmediato. Las respuestas de Clara se volvieron más breves, sus miradas más esquivas y las visitas menos frecuentes. Al principio pensó que era cansancio, luego entendió la verdad. Ella se estaba alejando, por orgullo, por dignidad, por no cargar con el estigma de ser la protegida del juez. Aquello lo golpeó más de lo que esperaba. No por vanidad, sino porque había aprendido a esperar sus mensajes, su voz, su presencia. Por primera vez en su vida, el hombre que había dictado el destino de tantos se sentía impotente ante una mujer que no le debía nada, y a la vez lo había salvado de sí mismo. Una tarde, decidió enfrentarla. La esperó afuera del hospital donde Clara había conseguido un nuevo empleo como auxiliar. Cuando ella lo vio, bajó la mirada, pero no huyó. ¿Por qué te alejas?, preguntó él, con una sinceridad que le arrancó el alma. Clara respiró hondo. Porque la gente no entiende, porque creen que debo algo, y porque no quiero ser una sombra en tu mundo, Maximiliano. Él guardó silencio por unos segundos. Luego, con voz firme, respondió: No me importa la gente. Y tú no eres una sombra, Clara. Eres la única luz que conozco. Ella lo miró, con los ojos llenos de agua, pero no lloró. Solo asintió levemente, como quien entiende que está a punto de rendirse. No por debilidad, sino por amor. Esa noche, por primera vez, cenaron juntos sin pretextos. No fue en un restaurante elegante ni en su casa con vista a la ciudad. Fue en la pequeña cocina de Clara, entre platos sencillos y risas contenidas. Él la observaba como si cada gesto suyo fuera un regalo, un descubrimiento. Ella, por su parte, lo miraba sin miedo, como quien por fin se permite sentir. No hubo promesas ni declaraciones, solo una calma que lo envolvía todo. Y cuando sus labios finalmente se encontraron, no fue con pasión desbordada, sino con la delicadeza de quienes saben que lo que están tocando es algo que puede curar. Desde aquel primer beso, todo cambió entre ellos, pero nada se forzó. Clara y Maximiliano comenzaron a construir algo lento, íntimo, lejos de los ojos del mundo. Él aprendía a vivir sin controlar cada paso. Ella, a confiar sin sentir que debía justificarse. Compartían mañanas con café silencioso, tardes de caminatas por plazas escondidas, noches donde solo hablaban de sueños, miedos y posibilidades. Clara descubría al hombre detrás del juez, uno herido, solitario, lleno de sombras que aún lo perseguían. Maximiliano, en cambio, encontraba en ella la fuerza de quien ha sido derrumbado, pero jamás vencido. Lo que tenían era improbable, sí, pero también profundamente real. Sin embargo, no todo podía mantenerse en secreto. Los medios, hambrientos de escándalos, comenzaron a sospechar. Fotografías borrosas, titulares maliciosos. El juez del caso Méndez involucrado sentimentalmente con la acusada. Las redes explotaron y la prensa exigía respuestas. Maximiliano fue citado por la Comisión de Ética del tribunal. Sus colegas, aquellos que una vez lo reverenciaban, ahora lo miraban con desconfianza. ¿Fue influenciado por sentimientos personales en su juicio? Era la pregunta central. Él negó cualquier irregularidad, pero no negó su relación con Clara. No iba a ocultar lo que sentía. Y esa decisión, valiente pero peligrosa, marcó un punto sin retorno. Clara,
Al enterarse de la repercusión, quiso alejarse. «No puedo ser la razón por la que destruyan tu carrera», dijo con voz quebrada. Pero Maximiliano fue tajante. «No me estás destruyendo, me estás salvando». Sabía que podía perder prestigio, cargos, incluso su título. Pero no podía volver a ser el hombre que era antes de ella. Clara representaba todo lo que el sistema no: humanidad, verdad, ternura. Y aunque su amor estaba bajo juicio público, él ya había dictado su propia sentencia. Amarla era su forma de redimirse. Pase lo que pase, no retrocedería. Porque a veces, lo justo no es lo que está en la ley, sino lo que nace del corazón. Los días siguientes fueron un huracán de opiniones, titulares e insinuaciones. Clara no podía caminar por la calle sin ser reconocida. Algunos la señalaban con desprecio, otros con admiración, pero ella solo quería desaparecer. En el trabajo, comenzaron a murmurar a sus espaldas. La dirección del hospital le pidió discreción para no manchar la imagen de la institución. La vergüenza la ahogaba. Por las noches, lloraba en silencio mientras su abuela la abrazaba sin decir nada, como quien entiende que el dolor no necesita explicaciones. Maximiliano insistía en que no se rindiera, en que todo pasaría. Pero en su interior, él también sentía el peso del mundo quebrándolo por dentro. Una mañana, la Comisión de Ética emitió su veredicto. Maximiliano sería suspendido temporalmente de sus funciones hasta que se concluyera la investigación formal. Cuando recibió la noticia, no mostró emoción alguna. Simplemente respiró hondo, cerró su maletín y se marchó del edificio que había sido su segunda casa durante décadas. No lo sorprendía. Lo que sí lo conmovió fue la reacción de Clara, que llegó a su departamento esa misma tarde con los ojos enrojecidos. «Perdiste todo por mí», susurró. Él la tomó de las manos y respondió: «No, perdí lo que me alejaba de lo que realmente importa». Y entonces la besó, como quien elige, una vez más, el amor sobre el miedo. A partir de ese momento, decidieron vivir con verdad. No ocultarse, no disculparse. Comenzaron a salir sin temor, a construir una vida juntos, aunque fuera con menos lujos, menos estabilidad y mucho más juicio externo, pero también con más risas compartidas, más abrazos sinceros, más noches donde el silencio decía todo. Clara encontró fuerza en su amor y Maximiliano paz en su compañía. Lo que antes parecía un escándalo, con el tiempo se volvió una historia improbable de amor y redención. El juez implacable y la muchacha injustamente acusada se convirtieron en una leyenda viva del barrio. Un recordatorio de que, a veces, lo más justo no se encuentra en los códigos, sino en los corazones que deciden no rendirse. Pasaron los meses y, aunque las aguas se calmaron, las consecuencias seguían latentes. Maximiliano seguía suspendido, a la espera de una resolución definitiva. Clara, por su parte, había conseguido un nuevo empleo como coordinadora en una pequeña fundación que ayudaba a mujeres víctimas de injusticias. Su historia había inspirado a otras, y sin buscarlo, se volvió una voz que muchos querían escuchar. Pero ella no buscaba fama ni protagonismo. Solo quería devolver al mundo un poco de la esperanza que le habían robado. Con cada paso que daba, se alejaba de la joven que una vez fue acusada sin pruebas, y se acercaba a la mujer que había aprendido a pelear, incluso con miedo. Maximiliano, alejado de los juzgados, descubrió otra vida. Comenzó a dar clases en universidades, a escribir artículos sobre ética judicial y a escuchar. Escuchar de verdad. Lo que antes le parecía ruido, ahora era voz. Cada historia, cada testimonio, cada injusticia ocultaba una verdad que los tribunales no siempre sabían mirar. Y Clara fue su guía en ese nuevo mundo. Lo acompañaba en conferencias, en charlas en barrios humildes, en debates donde la justicia dejaba de ser una teoría fría para convertirse en algo vivo. Juntos, rompían barreras. Ya no eran el juez y la acusada, eran compañeros, aliados.
reflejo de que el amor no nace del privilegio, sino de la vulnerabilidad compartida. Una tarde, sentados en un banco de plaza mientras el sol caía, Clara tomó la mano de Maximiliano y le dijo: «Nunca quise que perdieras todo por mí». Él la miró con ternura y respondió: «No perdí, cambié, y lo volvería a hacer». Ella sonrió sin decir más, porque ya no hacía falta. Habían pasado por la humillación, el escarnio público, el miedo y la duda, pero también habían encontrado algo que muchos no alcanzan ni en toda una vida. Un amor sin máscaras, sin condiciones, sin culpas. Un amor que nació donde menos se esperaba y floreció donde parecía imposible. Y allí, entre risas de niños y hojas cayendo al viento, supieron que todo había valido la pena. Un año después, la vida de Clara y Maximiliano había encontrado un nuevo equilibrio. Vivían juntos en una casa modesta, lejos del bullicio de la ciudad, rodeados de árboles y silencio. Él seguía alejado del poder judicial, pero había ganado algo más valioso: libertad. Clara, por su parte, lideraba un proyecto comunitario que brindaba asesoría legal gratuita a personas vulnerables. Cada caso que atendía era una forma de sanar lo que había vivido y también de devolver lo que había recibido. A veces, cuando cerraban la puerta al final del día, se miraban como si aún no creyeran del todo que aquella historia era suya. Pero lo era, y cada instante juntos era una prueba de ello. Una mañana, Maximiliano recibió una carta inesperada. El tribunal lo invitaba a reincorporarse. Había sido absuelto de toda sospecha, y su prestigio estaba intacto, aunque no sin cicatrices. El cargo que antes representaba todo su mundo, ahora se sentía ajeno. Dudó. Pensó en todo lo que había aprendido, en lo que había construido con Clara, en la nueva versión de sí mismo, que ya no encajaba en la rigidez de su antigua vida. Clara lo escuchó sin opinar, solo con esa mirada firme que siempre lo desarmaba. «¿Qué te dice el corazón?», le preguntó. Y él, sin pensarlo demasiado, respondió: «Que ya no me pertenece solo a la ley. Ahora te pertenece a ti y a todo lo que hemos creado juntos». Decidió no volver. Renunció oficialmente, no con tristeza, sino con convicción. Se despidió del título de juez, pero no de la justicia. Su vida seguiría ligada a ella, pero desde otro lugar, el de la experiencia vivida, el del compromiso real con las personas. Y en una pequeña ceremonia en la fundación de Clara, rodeados de rostros agradecidos, Maximiliano dio un discurso que emocionó a todos. No hay justicia más grande que mirar a los ojos a quien sufre y no darle la espalda. A veces, perder lo que creemos valioso es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Y mientras la gente aplaudía, Clara lo abrazó con fuerza, porque ya no eran una excepción. Eran un ejemplo, una historia de amor y redención escrita con dolor, coraje y verdad. Con el paso del tiempo, la historia de Clara y Maximiliano se convirtió en algo más que una anécdota de amor improbable. Era contada en universidades, en talleres sociales, en charlas sobre ética y derechos humanos. Inspiraba a jóvenes estudiantes de derecho, a jueces cansados del sistema y a mujeres que, como Clara, alguna vez fueron invisibles para la justicia. Pero para ellos, lo importante no era la admiración pública, sino el día a día compartido. Preparar el desayuno juntos, leer en la misma habitación sin decir palabra, cuidarse en silencio cuando el otro flaqueaba. Lo extraordinario de su historia estaba, justamente, en su cotidianidad. Una tarde, mientras caminaban por el barrio donde Clara creció, se detuvieron frente a la casa de su infancia. Estaba vieja, pero aún de pie. La abuela ya no vivía allí, ahora estaba en un centro con atención médica continua, gracias a la ayuda de ambos. Clara apretó la mano de Maximiliano y dijo: «Aquí empezó todo, la injusticia, el miedo, pero también tú». Al final de ese día,
Sentados en el porche de su casa, Clara acarició su vientre, ya ligeramente redondeado. ¿Crees que será fuerte como tú?, preguntó ella. Espero que sea justo como tú, respondió él, con una sonrisa que lo iluminó por completo. En sus ojos no quedaba rastro del juez inflexible que una vez fue. Había nacido otro hombre, y en ella, también, una nueva mujer. La historia que empezó con una acusación injusta se transformó en un testimonio de segundas oportunidades. Porque a veces, la vida rompe todo solo para que podamos construir algo verdadero desde las ruinas. Y ellos lo habían hecho, juntos, con amor, con lucha y con esperanza. Esta fue la historia de Clara y Maximiliano. Una historia que comenzó con una injusticia y terminó con un amor capaz de transformar vidas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien especial y, sobre todo, suscribirte al canal. Porque tú, con tu apoyo, haces posible que sigamos contando historias que merecen ser escuchadas. Gracias por estar aquí